voy a contar un poco 10 cosas que deberíais saber antes de montar un nuevo medio online, que a mí me hubiese encantado que me hubiesen contado hace 2 años cuando empecé a preparar el diario.es y cuando decidimos salir adelante. Imagino que mi experiencia os puede resultar útil, pero que probablemente muchos de los casos que nos hemos encontrado aquí tampoco sean extrapolables porque es un modelo basado en España y en un momento y en un sector tan complicado como la prensa en España. Bien, la primera pregunta que tienes que responder si quieres montar un nuevo medio de comunicación en Internet es ¿para qué? ¿A qué público vas? ¿Qué tipo de medio quieres contar? Porque una de las claves de que un medio de comunicación tenga éxito en Internet es la dimensión del proyecto. Internet es infinito, pero tu medio no lo puede ser. En Internet cabe absolutamente todo y no tiene la limitación que tienes en el papel para montar un periódico, pero al mismo tiempo deja de tener sentido la manera tradicional en la que han funcionado los medios de comunicación impresos. La razón por la cual un medio de comunicación impreso tiene, normalmente un diario de información general, tiene prácticamente toda la actualidad del mundo, desde internacional hasta deportes, pasando por nacional, por política local, por los espectáculos, por la cartelera de cine, por las farmacias de guardia, por toda la información de bolsa, es la distribución física en papel. La propia distribución física del objeto en papel hacía que los periódicos fuesen como eran. Pero ahora que en Internet la distribución es muchísimo más rápida, muchísimo más barata, y que están proliferando tantísimos medios de comunicación y que además no existen monopolios locales, porque un internauta que se conecte desde Colombia, desde Puerto Rico o desde Madrid pueden acceder a los mismos medios, deja de tener sentido crear medios generalistas al uso. En nuestro caso, nosotros apostamos por hacer un medio centrado en la política en el sentido amplio del término, es decir, la política y lo que afecta a las personas de la política, que eso engloba lo que en otros medios es sociedad, pero no estamos informando sobre deportes, no estamos informando sobre política internacional, apenas tenemos la sección de cultura y la sección de tecnología, la arrancamos al año de lanzar, no desde el primer momento, y decidimos que queríamos hacer un medio que no contase todo, pero que lo que lo contase bien, porque en Internet no tiene mucho sentido aportar el mismo teletipo que están dando los demás medios. Cada vez tiene menos sentido hacer lo mismo que hacen los demás medios y solo podrás encontrar un nicho de lectores, en mi opinión, si consigues hacer un medio de comunicación centrado en un público muy determinado, en un ámbito geográfico determinado y a un determinado grupo de lectores. Solo si tienes claro quiénes son tus lectores, tendrás claro qué medio quieres hacer y no tiene mucho sentido perder esfuerzos en áreas de la información donde no vas a poder ser mejor que los demás. Nosotros tal vez algún día en el diario.es hagamos deportes, pero desde luego cuando lo hagamos será porque ya hemos crecido lo suficiente en otras áreas y hemos destinado recursos suficientes a otras áreas como para poder permitirnos ese tipo de información. ¿Por qué? Porque en información deportiva hay muchísimos medios en España que lo hacen muy bien, pero cuando nosotros salimos, la información política y económica con un punto de vista progresista, involucrado con la defensa de las libertades y los derechos humanos, era un tipo de medio que en España se estaba quedando el lector de esos medios huérfanos. Yo venía de fundar el último gran diario impreso en papel en España, público, que quebró, que cerró poco antes de que lanzásemos el diario.es, y había un montón de lectores que deseaban ese enfoque editorial y ese tipo de público y que se habían quedado huérfanos y por eso nos funcionó el diario. Pero probablemente si hubiese lanzado el diario en un momento previo o en otra situación no habría funcionado tan bien. Por eso es tan importante decidir qué tienes que hacer. Y luego es muy importante también ver qué está haciendo tu competencia, quién es tu competencia, a qué tipo de medios digitales, con qué tipo de medios digitales vas a competir, entendiendo que en Internet todos competimos con todos, pero los lectores ya no son de un único medio de comunicación. A diferencia del papel, donde los compradores de periódicos impresos no compran 2, 3 periódicos, tal vez un deportivo y una información general o uno de información económica, pero muy rara vez. Normalmente los medios digitales, los lectores son tremendamente infieles y leen varias cabeceras, con lo cual, aunque existan unos medios fuertes en el mismo tipo de lector al que tú te quieres dirigir, si eres capaz de crear información diferencial, podrás entrar dentro de esa conversación con los lectores como medio de segunda lectura, como medio de tercera lectura. La siguiente pregunta para mí fundamental es ¿con qué equipo cuentas? Tienes que decidir qué tipo de medio quieres ser y a dónde te diriges. Está relacionado
primero tienes que decidir si apuestas por la última hora o por la información propia, que son dos tipos de producto completamente distintos y que requieren una serie de personas en la redacción completamente distintos. Si apuestas por la información propia, por lo menos en el mercado español, tiene sentido que apuestes también por colaboradores de piezas muy específicas y que sean capaces de generarte información diferenciada, grandes reportajes, información de investigación. Ese tipo de periodismo requiere unos perfiles muy específicos. Pero el gran error normalmente, cuando un periodista, que suele ser quien impulsa un medio de comunicación en Internet, el gran error que se suele cometer cuando lanzas un nuevo medio es no pensar también en que alguien tiene que ocuparse de la gestión de las nóminas, de la gestión de las facturas de colaboradores, de la venta de la publicidad, de toda la parte más aburrida de un medio de comunicación, pero completamente imprescindible, que es ver quién se va a ocupar de la gestión del proyecto. En nuestro caso, nuestro primer equipo, éramos 12 personas, la mayor parte evidentemente periodistas, pero teníamos 2 personas dedicadas, una al marketing y otra a la gerencia. Ahora son 5 personas en la administración, con 2 comerciales, con un comercial más otro comercial que vamos a incorporar ahora, serán 6 entonces, más una persona de marketing, más una persona que se ocupa de la gestión de colaboradores, más un gerente y una persona de socios que también vamos a incorporar. Y con ese equipo hemos creado un proyecto en el cual tienes que ser muy consciente de que si no eres capaz de controlar tus gastos, tus ingresos, tu plan de negocio, por muy bueno que sea tu producto, tu medio digital tendrá un futuro bastante complicado. Todos los periodistas tenemos ideas de grandes reportajes, de cómo crear un medio digital que interese a los lectores, de qué tipo de nuevos formatos podemos experimentar con Internet, pero lo fundamental es cómo vas a conseguir los ingresos necesarios para llevar ese proyecto adelante. De todo lo que he visto en otros países, en medios digitales, los ingresos son siempre lo mismo: publicidad, mecenazgo, suscriptores, venta de servicios, merchandise y eventos offline. No todos los medios digitales apuestan por todas las vías posibles de ingresos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos absolutamente nada en merchandise y no tenemos nada tampoco en eventos offline, pero nos hemos encontrado con medios en Latinoamérica que sí apuestan por esto y les funciona, por la idea de buscar ingresos a través de encuentros, de conferencias o a través de la venta de todo tipo de merchandise. Tampoco tenemos desarrollada la parte de venta de servicios, que suele ser consultoría, pero hay también otros medios que lo desarrollan. Nosotros nos hemos basado en 3 puntos: en publicidad, en 2 puntos más bien, en publicidad y en suscriptores. En América Latina es verdad que existen grandes fundaciones dispuestas todavía a financiar proyectos de periodismo, y en el caso del diario.es nuestra clave ha sido los suscriptores. Hemos conseguido desarrollar un modelo de pago en el que hemos conseguido, por medio de los lectores que apuestan por apoyar el diario.es, equilibrar nuestros números, y que incluso desde el primer ejercicio ya hemos conseguido equilibrar nuestras cuentas y ser económicamente solventes y ser rentables para poder seguir invirtiendo esos beneficios en el periodismo. ¿Cómo lo hemos hecho? Nuestro modelo de suscriptores es un poco extraño porque normalmente la gente entiende el modelo de pago en Internet como un blanco o un negro, como cobrar por la información y tener una información cerrada solamente para los lectores que pagan, o regalarlo todo y generar mucha audiencia para conseguir con esa audiencia ingresos publicitarios. Cuando nos pusimos a trabajar en nuestro modelo de ingresos, nos dimos cuenta de que había un modelo mejor, que era cobrar sin cerrar, que dicho así parece bastante tonto, pero que nos ha funcionado. Nuestra información es toda completamente abierta. Nuestros socios, que pagan 5 euros al mes, 60 euros anuales, por ser socios del diario.es, con esos 60 euros consiguen una serie de ventajas. La primera es que ven la página sin publicidad, no tienen ninguna publicidad cuando están como socios, logados como socios. La segunda es que todas las noches les mandamos a su correo electrónico, dentro de 3 horas aquí en España, sobre las 9 de la noche lo enviaremos, el adelanto para socios, que es una serie de noticias que durante unas horas están en exclusiva para ellos. Durante unas horas ellos pueden leer esas noticias los primeros, y de esa manera esa información está cerrada para ellos, pero solo por unas horas, porque al día siguiente esa información estará completamente abierta y disponible para cualquier lector. También hacemos una revista en papel trimestral, unos números monográficos que les enviamos por correo postal a su domicilio. Son números
monográficos pensados para ser poco caducos, pensados para hacer un tipo de información en papel, más que de la mesa donde ponen las revistas de la librería, porque es un producto más parecido al ensayo literario, al ensayo en libro, que a la revista de actualidad. Hemos dedicado el último número lo dedicamos a la Iglesia y los cambios que están pasando en el Vaticano con la llegada del nuevo Papa. El anterior estaba destinado a la crisis de los partidos políticos en España. El anterior era un monográfico sobre la desigualdad económica. Son monográficos pensados para no caducar en muy poco tiempo, de tal manera que sean casi libros, ¿no? Además, a los socios les damos en los comentarios, si entráis en cualquier noticia del diario.es, veréis que en los comentarios se distingue entre el comentario de un lector normal y el comentario de un socio, que es como llamamos a nuestros suscriptores. Y esos socios lo que tienen es el reconocimiento de la comunidad de que gracias a ellos el diario.es es capaz de ser independiente de los intereses publicitarios y es capaz de ser solvente económicamente. Ha sido el mensaje que más ha calado. Hace poco hicimos una encuesta entre socios para preguntarles qué les gustaba, qué no les gustaba y sobre todo por qué eran socios del diario.es cuando estaban pagando por algo que en realidad podrían encontrar, menos la revista, es todo prácticamente igual a lo de un lector normal. Nosotros insistíamos mucho en la idea de que nuestros socios pagan para que se sepa, pagan para que un medio como el nuestro pueda ser independiente y pueda informar de según qué temas, sin sorteando las presiones que los grandes anunciantes pueden hacer sobre los medios de comunicación. Y de verdad ha funcionado. Hemos llegado a los 7.200 socios en 2 años. Nuestras previsiones es que estaremos en el próximo año en el entorno de los 10.000 y eso nos supone dentro de nuestras cuentas entre el 25 y el 30, cerca del 30% de los ingresos, pero sobre todo es que es un porcentaje similar al que tenían en España los periódicos impresos en relación a su venta en kiosco con respecto a la publicidad. Pero ese 30%, aunque la publicidad sigue siendo la principal fuente de ingresos del diario, es el que nos permite que seamos independientes de los anunciantes. ¿Por qué? Porque ningún anunciante por separado, ninguno de ellos, ningún gran anunciante, ninguna gran empresa en España, suma tanto como la mitad de lo que pagan nuestros socios. Con lo cual, ante cualquier conflicto con un anunciante, nosotros siempre apostaremos por nuestros lectores, dependemos más de ellos que de los anunciantes y eso nos da independencia. Y no hemos investigado, como os decía, no hemos desarrollado todavía el modelo de venta de servicios y eventos offline, pero mucho medio de comunicación es importante. ¿Por qué? Porque un medio digital nativo montado desde cero en Internet es un laboratorio de tecnología también. Es un laboratorio que está trabajando muy pegado a la información y a la tecnología y genera una serie de perfiles profesionales que son muy valiosos para medios de comunicación analógicos, de papel o de televisión o de radio, que están viendo cómo adaptarse a medios de comunicación, cómo adaptarse a Internet. En una empresa de Internet como la nuestra, en el diario.es, estamos desarrollando un conocimiento sobre cómo trabajar en un medio digital que resulta muy valioso para otros medios o para otras empresas, y aunque todavía no lo hemos desarrollado, no descartamos a medio o largo plazo que sea una de nuestras vías de ingresos. En cualquier caso, el punto 3, el cómo lo vas a pagar, para mí es vital. Cuando lanzamos el diario.es, nosotros teníamos muy claro que íbamos a hacer el mejor medio que pudiésemos pagar. Yo vengo como director de público, fundé una redacción de 130 periodistas, una gran redacción, con corresponsales internacionales, con un presupuesto inmenso, 20, 30, 40 veces mayor al que tengo en el diario.es. Pero me di cuenta también, primero, que en un medio de comunicación el verdadero dueño no es el que manda de verdad, no es el director, sino el editor. Y también que tu independencia editorial iba a depender de tu solvencia económica. Si tenías un medio independiente y capaz de pagar las nóminas de los periodistas y a los colaboradores y mantenerse en sus cuentas con unas cuentas saneadas, puedes permitirte un periodismo mucho más libre y mucho más independiente que si estás en una situación en la cual tus cuentas no funcionan. Por eso, el cómo lo vas a pagar, el tener claro cuáles son las fuentes de ingresos y en hacer un plan de negocio realista, es clave a la hora de montar un medio de comunicación. Es donde fallamos siempre los periodistas. Conozco muchísimos proyectos interesantísimos desde el punto de vista periodístico, pero que han fracasado porque no han sido capaces de encontrar la fuente de financiación adecuada o la manera de construir unos ingresos adecuados.
y es para mí la parte más compleja a la hora de montar y la que más esfuerzo requiere a la hora de preparar un nuevo medio de comunicación. En el caso del diario, antes de salir hicimos 6, 7, 8 planes de negocios distintos. Yo el dominio del diario.es lo tengo comprado desde el año 2006, llevo muchísimo tiempo pensando en cómo iba a ser ese medio de comunicación, no lo he lanzado hasta el 2012. Y al final aposté por un plan de negocio tremendamente austero en el que teníamos muy claro que la principal prioridad era ser capaz de ser económicamente solventes, porque todo lo demás, todo ese crecimiento lo podríamos mejorar después. Empezamos con un proyecto que costaba anualmente en el entorno de 650.000 euros, unos 800.000 dólares al cambio, anuales. Y en este último presupuesto que estamos en este año, en 2014, prácticamente lo hemos más que duplicado. Estamos en un entorno de 1,3, 1,4 millones de euros será nuestro coste en este año y seremos capaces de cuadrar los números. Si pasáis a la siguiente diapositiva, os lo enseño, las cuentas del diario.es. Estos datos son públicos porque en el diario.es estamos contando permanentemente a nuestros lectores cuál es nuestro estado económico. Cada 3 meses, cada 4 meses, yo hago un artículo largo en el diario detallando todos estos números. En parte lo hacemos porque creemos en la transparencia y creemos que si desde un medio de comunicación defendemos que las instituciones funcionan mejor cuando cuentan su información a los ciudadanos, y si defendemos que los medios, que las instituciones públicas, que los partidos políticos, que los organismos oficiales tienen que ser transparentes, desde un medio de comunicación no podemos hacer más que lo mismo, ser transparentes. Y también porque cuando estamos pidiendo a nuestros lectores que nos apoyen económicamente como suscriptores, es muy importante que les enseñemos de verdad cuáles son nuestros números. Como veis, nosotros nos gastamos entre salarios y colaboradores de agencias el 80%, más del 80% de los costes. Estas cuentas son equivalentes en todos los medios online que conozco. A diferencia de un periódico impreso, donde los costes industriales son enormes, la gran ventaja de Internet es que los costes tecnológicos, los costes generales, los costes industriales del producto son tremendamente baratos en comparación con lo más caro, que es la redacción, que es el periodismo. Nosotros nos gastamos el 80% de nuestro presupuesto en hacer periodismo, no en la parte industrial. Cuando dirigía un periódico de papel era justo al revés, el 20% se lo llevaba a la redacción y la mayor parte del coste era el papel, la distribución, las promociones, las estrategias de marketing, la publicidad. Todo eso se comía muchísimo más dinero que, por supuesto, la redacción. Y eso hace que sea viable, como en nuestro caso, que somos un grupo de periodistas quienes hemos capitalizado nuestros ahorros para poner en marcha este proyecto, ponerlo en marcha sin necesidad de un gran inversor. Como veis, además de los socios, nuestros ingresos en publicidad han funcionado bastante bien porque hemos conseguido una audiencia importante. Aproximadamente en Analytics, para que os hagáis una idea, el diario.es recibe entre 250.000 y 350.000 visitas al día. Estamos haciendo unos 3,5 millones de usuarios únicos Analytics al mes. Cada mes es un nuevo récord, llevamos varios meses creciendo porque el año pasado estábamos en el entorno de los 2 millones y con eso ya en un país como España generas la audiencia suficiente como para poder tener los ingresos de publicidad suficientes para un medio de comunicación. ¿Qué tecnología vas a usar? Yo creo que, como os ha contado antes Carolina, yo además de periodista soy socio de una consultora de tecnología que se llama Bitban. Lo podéis consultar en bitban.com, bitban.com. Y en Bitban hacemos tecnología para muchísimos medios de comunicación en todo el mundo. Pues hemos hecho, por ejemplo, la tecnología con la que funciona Clarín.com es nuestra, el CMS. También ese mismo CMS, que es el que usamos en el diario.es, lo usa Telecinco, que es la primera cadena de televisión en España. Tenemos un montón de medios en España y Latinoamérica que trabajan con nuestra tecnología. Ahora Prensa Libre en Guatemala, Lance en Brasil, La Crítica en Brasil, Adebarul en Rumanía, Gaceta de los Sport. Hay muchísimos diarios digitales en todo el mundo que están usando nuestra tecnología. Pero cuando a mí me preguntan si la mejor herramienta tecnológica es la nuestra, digo que depende. Yo creo que la gran decisión que tiene que tomar un nuevo proyecto cuando va a montar su periódico digital es si va a apostar por una herramienta de software libre
como WordPress o como Joomla, o si va a apostar por un laboratorio de tecnología como puede ser Bitbang o pueden ser otros, ¿no? Si va a apostar por una solución un poco más profesional o va a apostar por una solución de software libre y que va a poner a su medida. ¿Ventajas y inconvenientes? Yo creo que, salvo que seas un grupo inmensamente grande y ni siquiera así, no tiene sentido que intentes desarrollar una tecnología desde cero. No tiene sentido que desde tu medio de comunicación intentes programar tu sistema editorial. Muchos medios de comunicación hace 10, 15 años lo hicieron, pero si se mira en perspectiva es tan poco operativo como intentar programar el Microsoft Word para ponerte a escribir una novela. Existen herramientas más que disponibles y por muy grande que sea tu proyecto editorial, no merece la pena que desarrolles tecnología para ti mismo, porque tu prioridad no es la tecnología, sino la información. Sí que es verdad que hay mucha diferencia entre utilizar una herramienta de software libre o ir a una solución un poco más compleja, porque una herramienta de software libre, y hay excelentes medios que funcionan con ellos, y en algunos casos yo la aconsejo, tiene muchos pros, pero también algunos contras. Los pros, bajo mi punto de vista, es que existe una cantidad enorme de plugins, de desarrollos, de cosas a medida que permiten que muy rápidamente puedas tener, y de forma muy barata, puedas arrancar un medio de comunicación. No hay, en relación precio, en precio no hay nada comparable a WordPress, pero los inconvenientes que tienes son también importantes si vas a hacer un medio de comunicación de una determinada dimensión, más grande que un proyecto chiquitito inicial. ¿Por qué? Primero porque el nivel de carga de sistemas que tiene una solución como WordPress o como Joomla, el nivel de máquinas, de sistemas que necesitas para que tu página web no se caiga y no tengas un problema de que de repente tengas una gran exclusiva y tu página web no se pueda ver porque se ha caído por exceso de tráfico, es mucho más caro, es mucho más complejo, escala peor, es más difícil crecer desde esa tecnología hacia un medio de comunicación medio o grande, porque vas a tener problemas probablemente con el ancho de banda y también con el desarrollo tecnológico. Puedes tener también problemas de seguridad, no porque los programadores de WordPress sean malos, que son excelentes, sino porque cuando existe un monocultivo, y WordPress lo usan de cientos de miles de páginas web en todo el mundo, es más posible que alguien se dedique de forma muy sistemática a trabajar en encontrar vulnerabilidades a tu sistema, encontrar errores y bugs a tu sistema que permitan hackearlo, ¿no? Y eso hace que los riesgos de seguridad también sean mayores. La ventaja de una tecnología como Bitbang, que es la que usamos nosotros, pues que es extremadamente potente y extremadamente escalable. Nosotros hemos crecido muy rápido de tráfico y en ningún momento nos hemos caído. Y también tenemos una flexibilidad a la hora de gestión de portadas, a la hora de gestión de redes sociales, mucho más alta y a la hora de velocidad de publicación mucho más alta que la que tendríamos con otro tipo de software. Pero en cualquier caso yo creo que, y va contra mis intereses de la parte de consultor, creo que en algunos casos, en algunos proyectos, merece la pena apostar por desarrollos más sencillos como WordPress o Joomla, porque tienen una ventaja de precio y de rapidez con la que ninguna tecnología un poco más hecha a medida, como puede ser la nuestra, puede competir, ¿no? Luego, esto también va relacionado con la pregunta que pongo en el tercer punto. ¿Necesitas un informático en el equipo? Si apuestas por un WordPress, es imprescindible. Si apuestas por algo como WordPress, en el equipo puede ser alguien que no está todo el día en la redacción, sino que está trabajando, pero vas a necesitar a alguien que te tutele todo el tiempo y que esté pendiente todo el tiempo, pues desde parchear lo que estés haciendo hasta ayudarte a trabajar para desarrollarlo. Y también hay que entender que, a diferencia de lo que sucede en el mundo del papel o en el mundo de la edición en vídeo, donde ya existen tecnología completamente asentada y que no es necesario, si trabajas en un periódico impreso, comprar la última versión de InDesign, puedes trabajar con la que funcionaba hace 5 años y no va a haber ningún cambio. En Internet, permanentemente vas a necesitar siempre hacer cambios tecnológicos, hacer mejoras en tu tecnología. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hace 10 años, 5 años, muy pocos medios tenían integrados los sistemas de Facebook y de Twitter dentro de sus plataformas, porque entonces no eran necesarios, no eran imprescindibles. Hoy son imprescindibles. Y si no los tienes desarrollados, tendrás que desarrollar la manera de integrarlo en tu publicador, integrarlo en tus publicaciones y ver cómo lo puedes gestionar. La publicidad también, los desarrollos de publicidad también requieren desarrollos tecnológicos. A medida que van llegando nuevos formatos o que apuestas por el vídeo, necesitas desarrollos. Y todavía hoy la publicación en Internet, el desarrollo tecnológico va ligado, sigue creciendo, de tal manera que aunque tengas un medio muy asentado y lleves 10 años funcionando en Internet, vas a tener que trabajar en mejorar tu tecnología y en ampliarla y en incluir nuevas funcionalidades
porque siempre habrá algo que hacer, siempre habrá algo en lo que tus informáticos tendrán que trabajar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, estamos trabajando ahora en mejorar nuestro sistema para poder incluir nuevos soportes de vídeo y de fotogalerías. Estamos trabajando también en mejorar todo el departamento de socios. Lo último que hicimos, que no lo teníamos previsto cuando lanzamos el medio, es quitarles la publicidad a los socios, y eso evidentemente tenía un desarrollo tecnológico para poder diferenciar quién era socio y quién no lo era. Y todo eso, además, te lleva a lo que pone en mi primer punto: los cimientos no se mueven con facilidad. Es muy importante que antes de salir trabajes bastante en cómo va a ser tu tecnología y qué cosas necesitas. Y sobre todo ordenes tus prioridades. Ordenes tus prioridades para saber qué es lo importante e imprescindible en tu medio y qué es lo accesorio. ¿Vas a necesitar una aplicación móvil, sí o no? Luego hablaré de las aplicaciones móviles. ¿Vas a necesitar un muro de pago? ¿Vas a apostar por un sistema de socios que requiera un muro de pago, aunque sea como el nuestro, que es más que un muro de pago, es una pequeña valla que se salta con facilidad? Tendrás que desarrollar, tendrás que saber qué quieres hacer, y sobre eso tendrás que trabajar y tener muy claro desde el principio cuál es tu ruta y para dónde te mueves. Porque si tú te equivocas con la tecnología y tomas decisiones erróneas a la hora de configurar tu CMS, o a la hora de apostar por un CMS o por otro, o a la hora de decidir si vas o no vas a meter un ad server dentro de tu publicación, te encontrarás con un montón de problemas después que serán mucho más difíciles de solucionar de lo que habrían sido en un principio. Otro ejemplo concreto. Nosotros ahora nos estamos encontrando con que a medida que crece nuestro modelo de socios, nuestro modelo de suscriptores, nos va a hacer falta algo parecido a un CRM, además de un CMS. Además de una herramienta de publicación, nos va a hacer falta una herramienta tecnológica con la que trabajar con los socios, con la que trabajar con el sistema de pago, con los modelos de suscripción, con el modelo de renovación. Y todo ese desarrollo tecnológico, si lo hubiésemos planificado hace 2 años, cuando no éramos conscientes de que íbamos a necesitar, o no nos podíamos, o no lo pensamos lo suficiente, que más adelante íbamos a necesitar esas prestaciones, nos habrían ahorrado mucho trabajo. O, por ejemplo, a la hora de apostar por un modelo de pago, una pasarela de pago por otro, van muchas diferencias, no solamente en comisiones, sino también en desarrollo tecnológico y en saber el tipo de API que te permite hacer con tu software y cómo te vas a poder relacionar con tus clientes a través de esa tecnología. Todo esto, insisto, no se puede ventilar en un ratito, y yo os aconsejo a todos vosotros, que imagino que habrá alguno pensando en montar un nuevo medio, que os asesoréis, habléis con gente, habléis con informáticos, escuchéis otra opinión distinta, y antes de tomar una decisión lo meditéis muy bien, porque las decisiones que se toman en el arranque luego son muy difíciles de modificar. Bueno, por supuesto, todos habéis pensado en el diseño antes de lanzar un medio de comunicación, pero tenéis que tener claras, yo creo que tres criterios. Lo primero es un equilibrio entre belleza y usabilidad. Yo siempre repito que una página web es diseño industrial, no es diseño estético. Es también diseño estético, pero sobre todo es diseño industrial. Un error básico que veo en muchísimos diseños de medios, y que nosotros creo que acertamos en ello, es tener claro que los botones de Twitter y de Facebook y su posición en la página no son una cuestión estética. Es una cuestión que va a afectar directamente a tu tráfico, que va a afectar directamente a tu audiencia y a tu éxito como medio de comunicación. Y que probablemente las opciones más bonitas, que es como poner una T que vaya a juego con tu tipografía y que cuando pinches te aparezca la página de Twitter para recomendar, suelen ser las menos prácticas. Nosotros, cuando lanzamos el diario.es, miramos muchísimos medios nativos digitales para pensar en el diseño industrial, como BuzzFeed o como Huffington Post, que son los que más han avanzado en el trabajo de usabilidad y en el diseño industrial de una página web informativa, ¿no? Y nos encontramos con que ellos hacen cosas que copiamos, como que el botón de la comunidad de seguir al diario.es o el me gusta al diario.es están en la cabecera. No es una tontería. Probablemente, si hubiese dependido de mi diseñador, el botón de me gusta y el botón de seguir en Twitter no estaría al lado de la cabecera del diario.es y debajo de nuestro lema, periodismo a pesar de todo. Lo habrían puesto escondido a la derecha en un sitio que molestase menos, porque esos botones además vienen con el diseño de Twitter y de Facebook y no suelen ser los más bonitos para encajarlos con tu diseño. Pero el hecho de que estén en la cabecera es clave para que hayamos podido desarrollar una comunidad en Facebook de 200, en Twitter, perdón, de 216.000 seguidores tenemos ya, y una comunidad en Facebook de 190.000 que tenemos prácticamente. Perdón. Y eso, que son criterios estéticos, que son criterios, perdón, industriales, son más importantes que los estéticos.
Os aconsejo también que trabajéis con un mapa de calor. Cuando tengáis una página web y queréis mejorarla, que trabajéis con mapas de calor. Nosotros, para el mapa de calor, usamos una tecnología que ahora os contaré. Hay varios ejemplos distintos. Estoy intentando buscaros el nombre de la que usamos nosotros, pero hay varios relativamente baratos. Nosotros usamos crazyegg.com, huevoloco.crazyegg.com, que es relativamente sencillo de configurar y que te permite saber cómo está funcionando tu diseño. Cómo está funcionando tu diseño desde el punto de vista industrial. Es decir, qué zonas se ven en la página, dónde pincha la gente, dónde no pincha la gente, qué elementos podrán ser preciosos pero la gente no los reconoce y qué tienes que potenciar. Nosotros estamos trabajando en un rediseño que estrenaremos, yo calculo que a lo largo de antes de verano, a final de la primavera, y lo hemos hecho sobre todo pensando en criterios estéticos, por supuesto, pero sobre todo pensando en qué elementos de nuestras portadas, de nuestra portada interior, funcionaban y cuáles no. Otra de las cosas claves a la hora de pensar en el diseño es que la portada está muriendo. La home cada vez tiene menos tráfico. Cada vez hay más audiencia que llega a tu medio de comunicación, luego hablaré de ello, a través de redes sociales y que pasa directamente hasta la página final, hasta tu página donde está la noticia, el artículo, el blog, o la fotogalería o el vídeo, sin pasar por tu portada. Y por eso nosotros también desarrollamos muchísimo elementos dentro de la página de destino, de la página del artículo, para generar un segundo clic, una segunda visita dentro de esa página. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un medio en papel, tu mayor tráfico, tu mayor fuerza es tu marca, y esa fuerza de marca se demuestra en tu portada. Los medios en España, el país, el mundo, son medios tremendamente fuertes y tienen un peso de la portada enorme. En cambio, los medios nativos digitales, como el caso del diario.es o como otros medios digitales nativos, tenemos muchísimo más peso en las páginas interiores por la fuerza de las redes sociales y eso hace que el diseño de esa página interior tenga que funcionar casi como una segunda portada donde además de vender esa noticia le vendes al lector otras cosas que tienes en tu menú y que le pueden interesar. Porque habrá muchísima gente que sin pasar por tu página pase por tu medio a través de esa página interior. Y por eso es importantísimo que se trabaje, que cuando penséis en el diseño de vuestras páginas, dediquéis muchísimo esfuerzo a esa página anterior. Luego tenéis que entender también que la jerarquía informativa es periodismo y la jerarquía informativa se hace con el diseño, se hace exclusivamente con el diseño. Yo creo que los medios digitales tenemos todavía mucho trabajo pendiente a la hora de jerarquizar y a la hora de etiquetar. Uno de los problemas que nos encontramos en el diario digital, en este y en todos, es etiquetar los formatos. Cuando trabajaba en el papel era muy sencillo diferenciar opinión de información. Muy sencillo. El lector entendía los códigos estéticos, podías hacer una doble página, como hacíamos en Público, donde había una información y luego un billete, una columna de opinión, y era sencillo etiquetar ese formato para que el lector lo entendiese. Era muy sencillo también etiquetar un análisis, una entrevista, un vídeo. En cambio, en Internet es tremendamente difícil, primero porque, como os decía antes, como la gente llega muchas veces directamente a la página interior, es tremendamente complicado que entiendan el código de esa página interior si no han pasado por una página intermedia. Y luego también porque determinados elementos que en el periódico van implícitos en la web no lo son tanto. Uno de ellos es la fecha. Tú en un periódico, cuando estás leyendo un periódico, sabes que todo el periódico es el del día de hoy. En cambio, en Internet te puedes encontrar perfectamente con que llegas a una página a través de un buscador o a través de una red social y si no te fijas con atención no sabrás en qué día estás. Eso ha llevado a confusiones tremendas en la historia de la prensa reciente, ¿no? Hace poco hubo una pequeña, bueno, poco, ya ha pasado 2 años, hubo una polémica porque de repente la página más vista en el diario El País, en elpaís.com, era una noticia de hace 5 años que hablaba de un experto anti-homófobo que había citado el Partido Popular, que es el partido del gobierno ahora mismo, había citado en una comparecencia en el Senado para hablar del matrimonio gay. La gente lo empezamos a ver en Twitter como si fuese una noticia reciente y mucha gente se pensaba que eso era consecuencia de la victoria del presidente Mariano Rajoy en las elecciones generales. Claro, ese etiquetado en el papel nunca ha generado confusión. Sabes dónde estás, sabes que estás haciendo el periódico del día. En cambio, en Internet no, y el diseño tiene que ser muy claro en ese aspecto. Nosotros, por ejemplo, en el nuevo rediseño queremos meter que las noticias antiguas queden claramente etiquetadas como noticias antiguas y que el lector sepa que está leyendo algo que no es del día o que no es de los últimos 2 días, que está leyendo algo de la hemeroteca, porque eso
en la web no está tan claro. Otro de los problemas que tuvimos hace unos meses, teníamos un blog de humor que contaba noticias falsas, y eso en papel es sencillo etiquetarlo. En papel es muy fácil con diseño dejar claro al lector que estás haciendo una broma y que esa noticia no es igual que las noticias que pones en el resto de la web. Nosotros tuvimos que eliminar ese blog porque nos generaba enormes confusiones con los lectores que, incluso aunque las noticias eran tremendamente increíbles, no acababan de entender que eso era humor y que ese humor evidentemente jugaba con la complicidad del lector a la hora de entender que era humor. En Internet es tremendamente difícil hacer ese etiquetado. Supongo que a medida que avance el desarrollo del periodismo digital será más sencillo, pero hoy todavía no lo es. Y luego, otro de los equilibrios que creo que tiene que tener un medio digital nativo es modernidad con credibilidad. Es muy difícil porque normalmente los medios creíbles o el diseño clásico del papel suele ser más bien aburrido. Y muchas veces, si recurres a elementos más llamativos, a un lenguaje más visual, a titulares más grandes, a fotos más impactantes, puedes hacerlo a costa de sacrificar una imagen de credibilidad. Esto ya es una percepción. Nosotros, cuando lanzamos el diario, teníamos muy claro que una de las claves de nuestro desarrollo era que quedase muy claro que esto era un diario, que no era un blog, que no era un medio de segunda división, sino que era un periódico como los demás. Y hicimos un diseño tremendamente clásico de titulares, de tipografías, que ahora en este segundo rediseño vamos a cambiar porque ya hemos llegado a la conclusión de que ya hemos pasado esa etapa y nos podemos permitir determinados atributos más digitales y menos del mundo de papel, que en aquel momento no nos podíamos permitir. Pero yo aconsejo a todos los que estéis pensando en lo mismo, en montar un medio digital, que peguéis una pensada y que evaluéis cómo de distinto va a ser vuestro medio del resto. Porque muchas veces hacer algo tremendamente rompedor es contraproducente, porque el lector involuntariamente asimila determinados códigos visuales con la seriedad del producto. Pensad que en la prensa española, por ejemplo, bueno, en la prensa inglesa más que en la española, al tabloide se le asimila un periódico sensacionalista frente a La Sábana, que es el periódico serio. Era por una cuestión de puro formato. Per se, estar en el tamaño del tabloide, en un periódico más pequeño, no eres más sensacionalista o menos riguroso que un medio que se imprima en una sábana de papel. Pero el lector, de manera inconsciente, casi acaba pegándole atributos de credibilidad a un producto en función de a qué se parece. Parecerse a un medio, si pretendes hacer un medio de comunicación que compita con grandes medios de comunicación, tienes que parecerte en la imagen a ellos. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, el punto 8. Has pensado en el móvil. Esto es en qué hacer con Internet en el móvil, es uno de los puntos calientes en los últimos 2 años en todos los medios digitales. Os decía que en España ya estamos llegando a un porcentaje de penetración de móvil donde casi todas las webs estamos en el entorno del 30-40%, en algunos casos un poquito más, de audiencia móvil frente a internautas que nos leen, lectores que nos leen desde ordenadores de escritorio. Esta tendencia va a ser cada vez mayor y es probable que en los próximos años, al menos en España, en otros mercados dependerá de su nivel de penetración de móvil, nos encontremos con que la mayor parte de nuestros lectores nos consulten desde la pantalla del teléfono y no desde un ordenador de escritorio. Cuando pensamos en un nuevo medio, de manera inconsciente, lo asimilamos a cómo lo veremos nosotros desde nuestro puesto de trabajo, desde el ordenador de sobremesa. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de que no puedes ignorar que una gran parte de tu público te va a leer desde una pantalla que mide la 10ª parte de la pantalla del ordenador. Y eso tiene distintas repercusiones, tanto tecnológicas como de diseño. Yo soy poco partidario de las aplicaciones móviles, nativas para iPad, para iOS, para Android o para BlackBerry, por una razón. Porque creo que por experiencia de audiencias en los medios que conozco que han trabajado con aplicaciones, salvo que tengas un contenido muy específico y muy diseñado para móviles, pienso, por ejemplo, si eres una televisión o si eres un periódico en papel que tiene que desarrollar la aplicación para poder leer ese periódico en papel en una versión digital parecida a un PDF, salvo que tengas ese tipo de características o una pasarela de pago muy compleja, no es necesaria, en mi opinión, una aplicación nativa. Queda muy bien, mucha gente se la instala, mucha gente se la instala y no la usa jamás, pero cada vez es menos útil. Es mucho más interesante pensar en una versión web de tu diario
que esté adaptada al móvil, pero no en una aplicación para móvil, no en la aplicación para móvil. A la hora de pensar en esa aplicación versión para móviles, hay dos opciones. Una es que tu diseño, el diseño de toda tu página, se adapte al tamaño de la pantalla, lo que se llama responsive design, es decir, que el diseño de tu página, dependiendo de dónde se lea, vaya adaptando los distintos módulos a 2 columnas, 3 columnas, una columna, adaptándose al tamaño de tu pantalla. Otra es que tengas una versión móvil completamente distinta para los teléfonos, ¿no? Que tengas una versión en HTML, pero que se lea y que la interfaz sea diferente, una versión completamente distinta para los teléfonos. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en eso, en hacer una versión para móviles que estará probablemente, yo creo que para la vuelta de verano. Tenemos muchas dudas por varias razones. La primera es el problema de la publicidad. Aunque en teoría la publicidad en el móvil debería ser más rentable porque va ligada a una pasarela de pago. Nosotros estamos comprando permanentemente cosas con el móvil a través de iTunes, a través de Android. La realidad es que la rentabilidad publicitaria de los anuncios en móvil es más baja que la que se obtiene en escritorio. Con lo cual, si tú haces una versión solo para móviles, corres el riesgo de perder parte de tus ingresos publicitarios. Por otro lado, yo creo que es importante que tengas un modelo de móvil donde no tengas una publicidad que impida leer la página, porque uno de los problemas que también nos encontramos, los que tenemos una versión única para todos los dispositivos, es que un anuncio interstitial impide directamente que tú puedas ver la página. Y no tienes ni siquiera la manera de cerrarla porque el botón está adaptado a versiones de escritorio y no lo puedes leer. Yo creo que descartando la aplicación móvil, salvo, como digo, si tienes un producto diferencial muy claro que tenga sentido esa aplicación, hay que apostar por versiones móviles o por un diseño responsive, pero con una estrategia de publicidad pensada para la móvil, para que no tengas el problema de que por hacer un mejor servicio, una mejor tecnología, acabes penalizado, aunque ganes en audiencia, acabes penalizado en tus ingresos publicitarios. Y luego, como os decía en el último punto, yo no creo que el iPad, aunque aparezca, el iPad, las tabletas, aunque aparezca dentro de las analíticas de audiencia como una aplicación móvil, yo no creo que sea exactamente igual que una aplicación móvil. Cuando yo navego desde iPad, lo que quiero ver es la página web, porque además puedo verlo. El tamaño de la pantalla de un iPad es lo suficientemente grande como para que puedas ver una versión exactamente igual que la que ves en tu ordenador de escritorio. Y de hecho, las versiones que se hacen, normalmente las páginas que tienen versión iPad y versión HTML, en nuestro caso estuvimos experimentando con una versión así durante unos meses, acabamos pasando a la misma versión que teníamos en HTML en ordenador de escritorio porque nos dimos cuenta de que la mayor parte de nuestros lectores la cerraban y querían verla de verdad. Querían ver su medio de comunicación con el mismo aspecto y con el mismo tipo de funcionalidades y el mismo tipo de navegación que ya tenían en la versión tradicional de escritorio. Hay que tener muy claro qué distinto es el tipo de lector que llega a un medio digital respecto al que llega a un medio impreso. En un medio impreso, la audiencia suele ser prácticamente una. Es tráfico, lo que llamaríamos en Internet tráfico directo. Es gente que llega al kiosco y dice, me da usted El País, o me da usted el diario ABC, o me da usted Clarín, o me da usted El Universal, lo que sea. Es gente que llega y te busca. En cambio, en Internet cada vez tenemos menos lectores que nos buscan y cada vez tenemos más lectores que nos encuentran. Y buscar y encontrar no es exactamente lo mismo. En casi todos los medios digitales ahora mismo hay tres tipos de tráfico, ¿no? Uno es el tráfico directo, que es la gente que pone en el navegador www.eldiario.es. Otro es el tráfico de buscadores, que es la gente que llega a tu medio de comunicación buscando las cosas más peregrinas por Google. Y otra es el tráfico de referencia o de redes sociales. Tráfico que llega a tu página porque alguien te ha recomendado en Twitter, en Facebook, en su blog, en páginas como Meneame o Slashdot o Barrapunto, y que llega por la recomendación de una tercera persona. Normalmente casi todos los medios, depende, no hay nadie con las métricas exactas, pero suele ser 3/3, 30, 33, 33, 33% tráfico directo, redes sociales, buscadores. En nuestro caso, que es un caso muy especial porque somos un medio recién nacido, muy apoyado en una estrategia muy agresiva de redes sociales, tenemos casi el 50% de nuestro tráfico viene de redes sociales, que es muchísimo. El tráfico directo es un 25% y un poquito más, el 30%, y el tráfico de buscadores es muy pequeño, es todavía el 15% apenas.
Eso tiene que ver con nuestra juventud, porque a medida que vas generando más hemeroteca, aumentas el número de páginas que tienes en Google y hace que turistas, como los llamo yo, acaben en tu página sin saber muy bien qué está leyendo, porque ha buscado la cosa más peregrina por Google y ha llegado a tu página y aparezca en ti. Durante mucho tiempo, antes de las redes sociales, la mayor parte de la gente había una fuente de tráfico enorme para los medios nuevos, que eran los buscadores. Y hubo una época en que se puso muy de moda en la profesión periodística eso de escribir titulares para Google, ¿no? Yo soy muy poco partidario de hacer de las estrategias de SEO, de pensar en buscadores. Creo que hay que hacer algunos básicos en toda tu página. Tienes que tener bien hechos unos mínimos. Tu archivo de index, tu archivo de robots, tienes que tener unos mínimos de cómo funciona tu página. Pero a medio y largo plazo es siempre mucho más rentable pensar en humanos que pensar en robots. Porque Google y los demás buscadores, aunque en realidad es casi mayoritariamente Google, su tecnología va modificándose para parecerse lo más posible a cómo buscaría un ser humano y a cómo disfrutaría y cómo encontraría una información un ser humano. Con lo cual, a largo plazo siempre es más rentable pensar en que te va a leer un lector que en pensar que te va a leer un robot. Lo que pasa es que sí que hay determinadas cuestiones que afectan muchísimo a la forma de hacer periodismo. Antes os decía que yo no creo en hacer titulares para robots, pero sí que creo que los periodistas tenemos que tener muy claro que cuando titulamos para Internet, el título, no el titular, porque el titular incluye el antetítulo, la entradilla, el balazo, como lo llamáis en Latinoamérica, en México, la bajada. No, no, el titular es el título, es lo que tú pones, lo que aparecerá cuando alguien le dé al botón de tuitear. Y que en ese título tiene que estar la información fundamental. Tiene que estar, para empezar, un verbo, tiene que estar un sujeto y un predicado. Tiene que estar todo lo imprescindible para que un lector tenga el interés por leer esa noticia y que determinados titulares, sobre todo lo que usábamos en prensa impresa, de titular más ingenioso, más atractivo y que no desvelaba de qué iba la información, tenían sentido en papel porque iban complementados con una foto, con unos subtítulos, con una puesta en página o con una posición dentro del periódico, en una sección determinada. Pero en Internet el titular es el título y tiene que valerse por sí mismo. No hay más allá del título. Nosotros, en el diario.es, en nuestra estrategia de gestión de portadas, por ejemplo, vamos siempre primero, cuando llega una noticia a la mesa de edición del diario.es, a la mesa de última hora del diario.es, primero lo tuiteamos, después lo movemos en Facebook y después lo llevamos a la portada, en ese orden. Porque somos muy conscientes de que el primer impulso de tráfico llegará por redes sociales y existe una prima de audiencia muy importante por ser el primero en la red social, mucho más que por llevarlo el primero en tu portada. Pero al mismo tiempo tenemos claro que escribimos para humanos, que no hay que hacer sensacionalismo con los titulares y hacer ese tipo de titulares tan BuzzFeed pensados para generar el clic rápido puede ser muy producente a corto plazo, pero contraproducente a largo plazo. Lo que sí que está claro es que sin datos no hay estrategia y que una de las grandes diferencias entre el periodismo digital y todos los demás periodismos, el audiovisual, el escrito, el impreso, perdón, escritos somos todos, o el radiofónico, es que en Internet tenemos una capacidad de conocer a nuestro lector como no hemos tenido jamás. Nosotros sabemos cuántos lectores han pinchado en un titular, cuántos lectores han llegado a una página, desde dónde vienen, desde qué provincia, desde qué país, a qué hora, cuánto tiempo han permanecido en tu página, si han ido a otra página después o han abandonado tu web. Toda esa información, todos esos datos son fundamentales porque sin datos no hay estrategia, porque evidentemente no hacemos un medio de comunicación pensando exclusivamente en la audiencia. En nuestro caso, además, el hecho de tener socios de pago hace que determinadas cosas que harían otros medios por audiencia nosotros jamás podríamos hacer porque nos perjudicaría en nuestra estrategia de suscriptores. Eso hace que tengamos, eso sí, un montón de información muy útil sobre cómo es nuestro lector y qué consume, qué lee nuestro lector, ¿no? Eso conlleva un riesgo para los medios de comunicación, porque si te obsesionas con tu audiencia puedes acabar haciendo un producto muy sensacionalista y que a corto plazo pueda funcionar, pero a largo plazo acabe con tu credibilidad y con tu imagen. Pero sin llegar a ese extremo tampoco se puede llegar al otro extremo, que es ignorar cómo está funcionando tu audiencia y cuál es su origen y su fin. ¿Qué harás con las redes sociales? Yo creo que lo primero que tienes que hacer con las redes sociales es entender que la clave para un nuevo medio de comunicación, la gran ventaja para un nuevo medio de comunicación que nace hoy, es que existen las redes sociales. Y que gracias a las redes sociales puede darse a conocer entre sus lectores
de una forma mucho más eficaz y, por supuesto, mucho más barata de lo que lo haría en un mundo pre-redes sociales. Las redes sociales es, en nuestro caso, lo que nos ha permitido en tan poco tiempo colocarnos en una posición tan fuerte de influencia y de audiencia en el mercado español. Nosotros, aproximadamente, como os decía, el 50% de nuestra audiencia llega desde Twitter y desde Facebook. Pesa mucho más Facebook que Twitter, no en nosotros, en todos los medios de comunicación, pero Twitter es lo que yo llamo tráfico rápido frente a tráfico lento. Twitter es como el papel que sirve para que se incendie los troncos de la fogata, de la hoguera. Si no consigues que tu noticia funcione en redes sociales en Twitter, no lo hará después en Facebook. Y en Twitter tienes una capacidad de acción mucho más directa de la que tienes en Facebook, sobre todo con los últimos cambios que ha hecho Facebook a la hora de gestionar los muros, que como imagino que muchos ya sabréis, ahora Facebook, cuando tú mandas una noticia a tu muro de Facebook, no le llega a todos tus suscriptores, sí pasa en Twitter, pero no en Facebook. Pero sí que hay una relación muy directa entre esas dos redes, Twitter y Facebook, que son las fundamentales. Pero si tu medio de comunicación está basado en la moda, por ejemplo, o está basado en el vídeo, tienes que pensar también en Instagram y en Pinterest y, por supuesto, en YouTube. No, son redes sociales que si haces una información, en nuestro caso no tenemos nada en Instagram ni en Pinterest, pero en otros tipos de medios de comunicación son fundamentales, no las puedes despreciar. Por ahora, nuestras estadísticas, Google Plus es mínimo el factor de la influencia que tiene, nosotros apenas apostamos por ello, pero en otros medios dicen siempre que ayuda en posicionamiento en buscadores, no lo sé, nosotros en realidad no lo hemos experimentado mucho. Pero tienes que tener clarísimo que en ese queso de tráfico, donde las redes sociales van a sumar a largo plazo un tercio de tu audiencia y a corto plazo muchísimo más, es importante que sepas que tienes que apostar por ellas, ¿no? Tanto como os decía al principio, a la hora de diseñar tu página web y primar la conversión de lectores para que sean seguidores de tu cuenta de Twitter o seguidores de tu página de Facebook, como de medir las métricas, saber qué funciona, qué no funciona. Otra de las estrategias básicas en redes sociales es utilizar sistemas de acortadores para saber exactamente cómo viraliza tu medio y cuánta gente pincha en cada uno de tus enlaces. Y saber así qué está funcionando y qué no está funcionando y cuándo estás funcionando bien en redes sociales y cuándo no. Yo creo que sí, que hay que hacer vídeo, por varias razones. Primero, porque fundamentales porque te permite hacer determinadas coberturas periodísticas insuperables que desde el escrito no vas a poder hacer. La gran ventaja de Internet es que permite utilizar narraciones, formatos de narración multimedia muy, muy, muy interesantes desde el punto de vista periodístico. Pero es que además la publicidad en vídeo es muchísimo más rentable de lo que es la publicidad en display y en otros soportes. En el caso español es casi la única publicidad donde hay más demanda que oferta, donde hay más anunciantes deseando anunciarse en formatos de vídeo que visualizaciones de vídeo disponibles, por lo cual está siendo muy, muy rentable para los medios de comunicación. Pero tienes que tener claro que no eres una televisión y que nunca lo serás, por una razón. Para hacer un acabado con la calidad de una televisión, necesitas unas inversiones en cámaras, en realización, sobre todo en platós, que nunca van a llegar nunca vas a poder a corto plazo, a medio plazo rentabilizar. Porque el mercado de publicidad en televisión es muchísimo más caro que el que podrías generar en una página web por tamaño de audiencias. Y que por eso tienes que intentar no obsesionarte con hacer un producto televisivo exactamente igual al que harías en una televisión, sino intentar apostar por nuevas maneras narrativas y nuevos formatos que saquen partido de las ventajas que tienes en Internet. El fundamental es la tecnología. Nosotros en el diario.es nos funcionan muy bien las coberturas en directo, de todo tipo, muy sencillas, desde pequeños debates políticos hasta conferencias, hasta manifestaciones. Transmisiones en directo que se puede hacer con una cámara, con un teléfono móvil y que no requieren un gran desarrollo tecnológico y que se pueden hacer con muchísima facilidad. Luego, últimamente estoy mirando muchísimo lo que están haciendo chavales jóvenes en YouTube con webcams directamente y que consiguen tener unas audiencias tremendas con unos medios muy precarios, con una calidad que jamás se emitiría en una cadena de televisión porque no hay prácticamente edición, son planos muy largos, son bromas, es humor, pero que consiguen conectar con la gente
intentando no obsesionarte con un acabado final como lo que tendrías con la televisión. De todas maneras, creo que es fundamental, tanto en el vídeo como en cualquiera de los otros proyectos, que se aborden los desarrollos en un nuevo medio cuando toque. Es decir, no tiene mucho sentido que desde el minuto uno en un medio de comunicación digital intentes hacerlo todo y hacerlo todo bien. Nosotros, por ejemplo, con el vídeo estamos haciendo muchas cosas ahora, este segundo año, pero en el primero hicimos muy poquito, porque teníamos otras prioridades y porque consideramos que no podíamos abrir todos los frentes al mismo tiempo y que merecía la pena ir poco a poco y dejar el vídeo para un segundo tiempo. Nos está funcionando muy bien, pero no lo hicimos en el arranque. El último punto, la última cuestión es: ¿a qué estás esperando? A veces conviene esperar. No siempre es buena idea lanzar el medio en el primer impulso, pero sí que tienes que tener claro cuándo es tu momento ideal, ¿no? Yo lo llamo la ventana de lanzamiento, en imitación de lo que hacía la NASA cuando lanzaba los satélites, ¿no? Sabéis que para lanzar un satélite y que llegue a determinada órbita hay solo unos momentos en el día o en el año, según el ciclo solar de la Tierra con el Sol, donde se puede lanzar un satélite para llegar a Marte o para llegar. En el caso de los medios de comunicación está bastante inventado. El mejor momento es la primavera, el arranque de la primavera o el arranque del otoño, por campañas publicitarias, porque si arrancas en septiembre llegarán los meses después de Navidad, que son meses de más facturación publicitaria, y que te permiten aprovecharte de un momento donde será más barato y más eficaz para tu lanzamiento salir, ¿no? En nuestro caso, en el diario.es, lo que hicimos fue, anunciamos que salíamos por estas fechas 2 años, en mayo de 2012. Lo anunciamos en una página que tenía un manifiesto y 2 botones: seguir en Twitter y seguir en Facebook, precisamente para apoyar la construcción de nuestra comunidad en redes sociales, para que todo el mundo que llegase a esa página y estuviese interesado en nuestro proyecto pudiese empezar a seguirnos desde allí. Un mes y medio más tarde lanzamos un blog en el que empezamos a presentar nuestras firmas, algunas de nuestras articulistas de opinión, algunas informaciones, que nos permitía empezar a trabajar mientras estábamos construyendo la tecnología, el desarrollo del CMS, el diseño y todo el proyecto completo, empezar a asomar poco el tráiler de lanzamiento del medio para de esa manera aumentar nuestra comunidad antes del lanzamiento definitivo, que fue en septiembre. Y nos funcionó relativamente, nos funcionó bien, precisamente porque elegimos unos meses en los que probablemente si hubiésemos lanzado el medio completo en el mes de junio o a finales de mayo, habríamos tenido muchísimos más costes industriales y de redacción en un momento en el cual no tendríamos una rentabilidad publicitaria. Luego, yo creo que es muy importante que todos los que lancéis un medio de comunicación nuevo tengáis claro que es mucho más fácil construir que recortar. Recortar es tremendamente doloroso, tanto por la cuestión personal, de lo que supone tener que reducir una plantilla o reducir un presupuesto de colaboradores, y construir siempre es mucho más sencillo. Yo creo que es clave saber que en Internet te puedes permitir un medio en el arranque que no tenga todo lo que tú querrías hacer, que no tenga todo lo que tú querrías desarrollar, pero que sea sostenible para que poco a poco vaya creciendo. Será mucho mejor hacerlo así que hacerlo al revés, lanzar un proyecto demasiado grande y que luego te encuentres dentro de 6 meses con que tus ingresos no están en el nivel que tú esperabas y tener que dar marcha atrás, ¿no? Y eso está ligado con el tercer punto que os pongo aquí, ¿no? Que ordenes las prioridades, que ordenéis las prioridades. En Internet puedes hacer todo y siempre hay una buena idea que hacer. Vamos a hacer encuentros digitales, vamos a hacer un programa de televisión para Internet, vamos a hacer periodismo de datos, vamos a hacer infografías, vamos a hacer cobertura de internacional, de deportes, de cultura, de espectáculos, una agenda. Puedes hacerlo todo, no hay un problema de limitación de espacio. Lo que sí que hay es de tiempo y de recursos. Y es muy importante que a la hora de montar el medio decidas cuál es tu prioridad, cuál es tu primer paso, cuál es el segundo, y que aciertes en esa orden, ¿no? Y luego el tercer y último consejo, y ya me someto a vuestras preguntas, creo que me he pasado un poquito de tiempo, os pido disculpas, es que apuestes por tu medio. Si no crees tú en tu medio, si tú eres el impulsor del medio y no crees en él, nadie lo hará. Si tienes claro que es tu proyecto, que sabes hacerlo, que puedes hacerlo, hazlo cuanto antes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Vamos a dar entonces paso a las preguntas que el público tiene para Ignacio Escolar. La primera de ellas es en relación con la selección de la plataforma.
y se habla entonces que para seleccionar esa plataforma es necesario pues tener muchos factores en cuenta. Y la creación a veces de nuevos desarrollos tecnológicos es qué tan necesario es un trabajo en conjunto entre los periodistas, desarrolladores, programadores y que cómo son o cómo estarían conformados esos equipos de trabajo para la decisión de qué plataforma seleccionar y obviamente pues ya pues si se ha de comprar por fuera o si se haría un desarrollo. Sí, las opciones, como decía, son dos. Desarrollar sobre una plataforma de software libre, bien sea un WordPress, un Joomla o algo similar, o apostar por un desarrollo externo de una empresa como Bitman o como hay otras, ¿no? Yo creo que en cualquier caso hay que trabajar de forma muy conjunta entre redacción, diseño y tecnología. Nosotros en el diario tenemos una persona que es Marilyn Gonzalo, @Marilink, que se ocupa su cargo es jefa de producto y su trabajo consiste en hacer de contacto, de enlace entre las necesidades de la redacción, las necesidades de administración, sobre todo de publicidad, que tiene mucho desarrollo tecnológico, las necesidades del departamento de socios y nuestros informáticos. Y nuestros informáticos, que en este caso son el equipo de Bitban y que está externo y con el que trabajamos por medio de aparte de haber comprado en su momento el desarrollo, por medio de un paquete de horas que cada mes invertimos en nuestro avance tecnológico. Tienes que pensarlo en conjunto, porque si dejas solamente el trabajo de desarrollo tecnológico en manos de informáticos y esos informáticos no tienen muy claro cómo es tu medio, cuáles son las necesidades de tu medio, cómo es tu lector, cómo quieres llegar a él, tendrás problemas, ¿no? Y tienes que, en nuestro caso, en nuestros primeros 6 meses de trabajo, cuando estábamos haciendo ese blog del que os hablaba antes, cuando iniciamos el medio, fue toda la redacción, el subdirector Juan Luis Sánchez y yo sobre todo, trabajábamos permanentemente en contacto con los informáticos para toda la definición del proyecto. Antes de poner la primera piedra tecnológica tienes que tener claro lo que nosotros llamamos el funcional, un informe funcional en el que tú dejas muy claro qué va a pasar con cada una de las cosas que vas a tener en tu web. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona, por ejemplo, el proceso de registro de los lectores? ¿Cómo funciona el proceso de registro y la pasarela de pago de los socios? Paso a paso. ¿Qué mensajes y qué pasa cuando un lector quiere comentar o cómo funciona la metamoderación de los comentarios? En nuestro caso, que tenemos también un sistema por el cual se votan los comentarios y si hay un comentario insultante desaparece de la web. Todo eso es un trabajo en el que es muy importante que los periodistas tengan muy claro qué quieren y se pongan a pensarlo y lo escriban y que lo trabajen por escrito de una manera muy detallada, porque si no lo dejas bien masticado para los informáticos, sean quienes sean esos informáticos, tanto si es un informático que trabaja internamente contigo como si es un estudio externo, te encontrarás con problemas. Porque las necesidades de cada uno de los medios son distintas siempre. En nuestro caso, nuestra parte más compleja de tecnología era todo el desarrollo de nuestro sistema de socios, con el sistema de que los socios puedan leer los contenidos antes que el resto, que los comentarios aparezcan de una manera distinta que los otros. Todo eso nos llevaba a una serie de trabajo tecnológico muy importante donde no puedes dejar que alguien tome esas decisiones por el equipo periodístico porque es una decisión periodística. ¿De dónde viene la audiencia? Entonces, que sí es importante apostarle a generar tráfico por redes sociales mientras se posiciona el medio. ¿Qué tan importante es y cuáles de esas redes serían las que habría que apostarle? Yo creo que es la fundamental. Nosotros hacíamos cierta trampa porque todos los que conformamos la redacción del diario.es ya teníamos un nombre previo y teníamos un número importante de seguidores en Twitter. Y eso nos facilitó bastante las cosas y hizo que fuese más sencillo, a través de esa fuerza que teníamos cada uno de los periodistas que estamos involucrados en el diario.es en redes sociales, sobre esas marcas individuales de cada uno de nosotros, con nuestras firmas, construir un medio común y generar esa estrategia. Pero en cualquier caso, yo creo que es fundamental, porque lo que para un medio en papel son los suscriptores, esa gente que te sigue y que te lee todos los días, para un medio digital son los followers, son la gente que te sigue en redes sociales. Porque es la manera de conseguir que un lector que pasa una vez por tu página, y cuando estás empezando lo normal es que los lectores pasen una vez por tu página y les cueste volver a entrar la segunda vez, la manera de engancharlos a tu medio es por medio de las redes sociales. Por eso es tan importante y os insistía tanto en una decisión tan tonta como que los botones de seguir y de me gusta de Facebook estén muy presentes y sean muy claros, para de esa manera conseguir que tu audiencia
se quede y pueda repetir. Nosotros, a medida que vamos creciendo y ganando en tiempo de vuelo en Internet, el tráfico directo nos está aumentando. Ahora es el 50%, como os decía, las redes sociales, pero llega a ser el 60%, incluso más en los primeros meses. A medida que los lectores nos conocen y van volviendo a nuestra página a buscarnos, ya nos siguen por tráfico directo, nos ponen en sus favoritos, todos los días pasan una vez, 2 veces al día para ver qué contamos nuevo. Pero cuando arrancas, tu lector, cuando pasa, es muy difícil acostumbrarle a que vuelva a pasar una segunda vez. Por eso es más importante engancharle en las redes sociales, engancharle como seguidor en las redes sociales, para de esa manera poder jugar con él después y ganarte su complicidad y construir una comunidad para tu medio de comunicación. ¿Cómo limitar lo económico, cómo limitar lo económico de lo periodístico? Que creo que es un gran riesgo de un medio online a la cara de la independencia. De pronto habla un poco de la apuesta también que tienen ustedes en diario.es cuando hablan que también tienen una apuesta para que los periodistas piensen pues como en una libertad dentro de la redacción y Sí. pensar en que ustedes afirman también en ser dueños, los mismos periodistas de la redacción, para garantizar Sí, que la así línea es. editorial sea independiente y no responda a intereses ocultos. Sí, así es. Yo creo que la clave es que construyas un medio de comunicación donde el propio modelo de financiación y de propiedad responda a esos intereses periodísticos. Yo creo que las empresas periodísticas no son una empresa más, tienen una función social muy clara, porque son, entre otras cosas, garantes de un derecho fundamental que es el derecho a la información. Y eso hace que no se puedan gestionar de la misma manera que se gestionaría cualquier otra empresa privada, en mi opinión, porque la función del periodismo va mucho más allá que la generación de unos beneficios, ¿no? En nuestro caso, el diario.es está formado por los periodistas que trabajamos en la redacción. El 80 y tantos % del capital del diario.es, de la propiedad de la empresa editora del diario.es, es de los propios periodistas que trabajamos aquí en el día a día, la gente que trabaja en la redacción, la gente que trabaja también en administración, son propietarios de distintos porcentajes de acciones del diario.es. Yo soy el principal accionista, además del director, y el resto de los inversores que tenemos pues son mi madre, unos amigos, gente que o bien estaba cercana a nuestro proyecto por motivos personales y que nos apoyó con parte de sus ahorros, o bien es gente que está directamente relacionada con el proyecto porque trabaja en él en distinto nivel de relación o de dedicación, ¿no? Para nosotros esa parte era importantísima porque el motivo fundamental que nos mueve a montar el diario.es es precisamente eso, que controlando la empresa editora seamos capaces de controlar la independencia del medio, porque nuestra ambición es ser periodistas en las mejores condiciones posibles de independencia y de desarrollo profesional, que seamos capaces de verdad de controlar un medio y ser capaces de ponerlo en marcha con los criterios más altos periodísticos posibles. Y para eso era muy importante diseñar primero una empresa que respondiese a eso y que no estuviésemos en manos de un tercero que tuviese unos intereses en ese medio de comunicación ajenos al medio de comunicación en sí, que utilizase nuestro medio de comunicación como departamento de relaciones públicas para otro tipo de negocios. Y luego, en el otro lado, era crear una estructura de ingresos que nos hiciese depender menos de los grandes anunciantes para que incluso si tuviésemos que informar, como hacemos, de grandes anunciantes, no fuese un problema, ¿no? Si eres un medio que pierde dinero, que estás con el agua al cuello en tu cuenta de resultados, acabas cayendo en acabas teniendo mucho menos margen de independencia a la hora de informar de algo que puede afectar a tu cuenta de resultados que si eres un medio que está en beneficios. Y si eres un medio que el principal cliente es el lector, como en nuestro caso, porque ningún cliente por separado suma tanto como el lector en conjunto, lo tienes más sencillo para poder plantearte según qué cosas. Si pasado mañana un gran anunciante mío, un banco o, por ejemplo, se enfadase conmigo y me pidiese no informes de esta noticia o no cuentes este otro tema o intenta convencer a mi lector de esta otra idea, yo no lo haría, pero incluso aunque me interesase económicamente para la solvencia del proyecto, sería imposible que lo hiciese porque es que me seguiría interesando mucho más económicamente que mi lector tuviese muy claro que el primer cliente era él, que el primer cliente es él, ¿no? Creo que en Internet el ideal sería incluso que pudiésemos tener un porcentaje de ingresos todavía mayor que el que tenemos, que es alrededor del 30%, dependiendo de los socios, porque cuanto más alto sea ese porcentaje, menor será el riesgo de que los anunciantes puedan presionar para intentar mover la línea editorial, ¿no?
Y eso, de una manera o de otra, es muy importante que un nuevo medio sea capaz de construir una estructura económica que permita que esto sea así, que se tenga la independencia económica que permite la libertad periodística. Esta otra pregunta que la realiza Lucy desde Guatemala va más en relación con el modo de la primicia y cómo publicar información. Entonces dice que mencionaste que primero, cuando tenías una noticia, primero la publicabas en Twitter, luego en Facebook y que por último lo subías a la web, que entonces allí donde queda el asunto de la primicia. ¿Por qué entonces y cómo te ha funcionado ese modelo de publicación? Ojo, yo creo que me he explicado mal. Me refería a que por último la subo a la portada. Por supuesto, primero la publico en mi página web. Pero el orden es el siguiente. Cuando publicamos una noticia, más que una exclusiva, que las exclusivas decides tú cuando las publicas, un adelanto. Es decir, una noticia que ha llegado a todas las redacciones más o menos al mismo tiempo y que hay que darse prisa para contarlo primero en redes sociales porque hay mucho premio de audiencia en ser el primero que cuenta bien una noticia, porque contarla mal te puede traer muchos problemas. Lo que hacemos es primero la publicamos, después la subimos en Twitter, después en Facebook y por último a la portada del medio. ¿Por qué? Porque la persona que está, porque subirlo 2 minutos antes o 2 minutos después, pues no sé, a las 9 de la mañana hoy en España ha llegado el dato del paro de abril, que ha sido, la verdad es que bastante bueno comparado con la serie que llevábamos últimamente de datos de empleo. Subir esa noticia a tu página web a las 9:05 es prácticamente lo mismo que subirlo a las 9:00. Pero dar la noticia en redes sociales a las 9:00 tiene mucha más repercusión que si la das a las 9:05. Por eso es muy importante que, sobre todo en Twitter, más que en Facebook, se vaya más rápido de lo que se va en la propia portada del medio. Pero no en la web lo publicamos lo primero, por supuesto. Nos dicen a través de Twitter, porque seguramente también la red hermana Redial Colombia, que es una red dedicada a radios comunitarias y de interés público, algunos estarán siguiendo esto, entonces él pregunta algo relacionado con radio. Dice que él trabaja en radio online y que en ese momento pienso que todo lo que has dicho es aplicable también para un portal de noticias de salida online, pero de radio. ¿Qué se debe tener en cuenta en particular para este tipo de sitios? En el caso de las radios, yo creo que las radios es incluso más que la prensa escrita, lo que más se parece en rutinas de trabajo y en mecanismos de autorización a un diario digital, ¿no? Yo en mi redacción trabaja gente que viene de periódicos impresos, gente que ha trabajado también en televisión y gente que viene de la radio. Y esta idea de lo tengo, lo cuento, es mucho más, es un ritmo de trabajo mucho más similar al de la prensa digital que el que suele funcionar en el papel, donde el ciclo de cierres diarios hace que la manera de actualizar una noticia o la prisa por ser el primero en contarla sea distinta. Yo creo que casi todas las cosas que he contado son también bastante equiparables, ¿no? Porque parte de lo que he explicado sobre el modelo empresarial, los modelos de financiación son muy similares tanto en un medio nuevo radiofónico que en un medio digital. Y en la parte de modelo de contenidos también, por lo que os decía de la inmediatez y de la actualización. Okay. Natalia Arias pregunta cuál ha sido la experiencia de viabilidad económica comparando publicidad versus ingreso directo de lectores. Perdón, no he entendido bien. ¿Cuál ha sido la experiencia de viabilidad económica comparando publicidad versus el ingreso directo de lectores? Pues mira, ahora mismo, como os decía antes, el 30% de nuestros ingresos es lectores y el 70% es publicidad, con lo cual la publicidad a largo plazo es la parte fundamental de nuestros ingresos. Sin embargo, no hubiésemos podido lanzar el medio con los ahorros que teníamos en un primer momento si no llega a ser por los lectores. Porque en nuestro caso, como la suscripción se paga anualmente, se paga un año por adelantado, tú cuando te haces socio del diario.es puedes elegir entre 6 meses y un año, 30 euros si te suscribes por 6 meses, 60 euros por un año. A efectos de nuestra caja, de la caja de contabilidad del dinero líquido que tenemos en la cuenta corriente, los socios que en un primer momento, los 2.000 y pico socios que los primeros 2 meses se apuntaron al diario.es, fue lo que nos permitió lanzar el medio sin perder dinero porque nos adelantaban parte de esos ingresos al suscribirse, ¿no? Y eso fue fundamental. El primer año el ingreso por socios era el 45, casi el 50%. Tenía cierta trampa porque habían pagado por un año y en realidad contabilizábamos todos en 3 meses, entre septiembre
en 4 o 5 meses, entre septiembre y enero. Y eso hacía que nos pudiese, que en esos ingresos de socios fuesen tan importantes en el arranque. Al final, en nuestro modelo, si fuésemos solamente un medio que se financia con la publicidad, estaríamos perdiendo dinero y no seríamos capaces de hacer el medio de comunicación que hacemos. Y lo mismo si fuésemos solamente por suscriptores. No seríamos capaces de tener la redacción que hoy tenemos. En el diario.es, como os contaba al principio, empezamos 12 personas, estamos 25, ahora vamos a ser 26 ya. Probablemente terminemos el año en unas 30 personas y seguimos creciendo porque cada vez que ganamos 100 socios más o cada vez que conseguimos un nuevo anunciante o una nueva campaña, gastamos ese dinero en mejorar la información. Yo creo que todavía nos queda mucho por crecer, pero si no fuese por el equilibrio entre ambas cosas, habría sido imposible. Bueno, y aquí tenemos otra pregunta de Edwin Talaviña, desde Lima, Perú, @ Sí. Edwin Tony. Dice sobre SEO, ¿qué nuevas técnicas nos podrías compartir y sobre todo pensadas para estos medios online? Como os decía antes, yo creo muy poquito en el SEO. Yo creo que en el SEO entendido como hecho que parece casi una receta mágica, ¿no? Si pues, repites 3 veces esta palabra y le añades una gota de canela, va a salir no sé qué. Yo creo que hay que hacer unos mínimos bien, y los mínimos bien es que tengas muy claro el index para los navegadores, para los buscadores, que tengas muy claro que no puedes duplicar contenido, que tengas muy claro que hay cosas que no puedes hacer porque te va a penalizar, y luego te olvides del SEO y pienses en los lectores. Es más importante pensar en lector que pensar en SEO. Es verdad que depende de cada medio y que algunos medios, por ejemplo, si haces crítica de videojuegos, pues tú va a ser mucho más importante que si haces actualidad la estrategia SEO. En nuestro caso ha sido residual, pero si hiciésemos, por ejemplo, automóviles, pues sería muy importante el SEO. Si hiciésemos información, el tipo de información donde hay una marca, tecnología, por ejemplo, también es muy importante el SEO, porque la gente va a buscar el Samsung Galaxy y si no encuentra tu página entre las primeras no la consultará. Pero si tu modelo informativo se basa sobre todo en la información de actualidad o información política económica, como en nuestro caso, la estrategia SEO es menos importante, muchísimo menos importante que la estrategia de redes sociales. Nosotros ahí teníamos claro que lo fundamental era crecer la comunidad en redes sociales y mejorar nuestra información y no obsesionarnos con Google o con cómo nos iban a tratar. Bueno, y vamos con las últimas 2 preguntas. Muy bien. Esta pregunta es de Francisco, @ Francisco Boco, desde Twitter. Dice, ¿cómo es la experiencia de eldiario.es en contenidos de video? Que si puedes ampliar un poco más lo que habías iniciado contando. Pues mira, ahora hacemos transmisiones en directo de todo tipo. Tenemos una persona en redacción y otra persona, un colaborador habitual que nos ayuda con temas de vídeo. Y estamos ahora trabajando en poner en marcha pequeños programas de televisión, muy cortos. Mi intención, ahí los modelos que más me gustan son los estadounidenses. Vox creo que está haciendo cosas interesantísimas, Vox.com, vox.com en vídeo, mezclando vídeo con infografía, que es una manera de hacer vídeo para Internet que, como os decía, no compite con la televisión, no intenta hacer televisión, sino que hace otra cosa diferente y que funciona muy bien. Vamos a hacer también probablemente formatos de Internet del tipo pizarra, análisis rápido, que los estamos desarrollando ahora y los pondremos en marcha ya. Y es de las cosas que estamos desarrollando en este ejercicio. No teníamos prácticamente nada, como os decía, el primer año de vídeo y ahora estamos trabajando mucho en esto. Tenemos también, vamos haciendo transmisiones en vídeo con las propias cámaras de los teléfonos móviles de algunos eventos, manifestaciones. Luego también tenemos muchos colaboradores videoperiodistas que cubren información en vídeo al que les compramos reportajes elaborados, que muchas veces acaban desde nuestra página en las televisiones de información general en España. Y yo creo que la clave es intentar buscar nuevos formatos de narración audiovisual que no requieran hacer un gran desarrollo en un plató, que nunca vas a poder competir con eso porque el coste no te lo va a permitir. Ok. Y con respecto a el uso del mailing, que no se ha hablado acá, pues como estrategias no se contado, cierto. ¿Qué ventajas trae también el uso de estas estrategias? Nosotros tenemos ahí dos cosas separadas, ¿no? Por un lado, todo el trabajo que hacemos con la comunidad de socios del diario.es, que tienen muchísimo desarrollo de mailing. Por ejemplo, tenemos
automatizados determinados mensajes que llegan cuando te vas a dar de baja, cuando vas a renovar. Todo tenemos una gestión. Os hablaba al principio de mis dudas sobre si deberíamos desarrollar un CRM para gestionar todo esto. Lo hacemos con MailChimp, todos los envíos de socios. Y luego también tenemos 2 boletines. Tenemos un boletín para socios que lo mandamos a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, hora española. Le llamamos el adelanto para socios, que es donde aparecen las noticias que los lectores que son socios pueden leer antes que el resto de los lectores. Y luego a las 10 de la mañana, más o menos, mandamos un segundo boletín a todos los usuarios registrados. Nosotros tenemos, como os dije, unos 7.250 socios de pago y tenemos unos 50.000, 40 y pico mil, estamos a punto de llegar a los 50.000 usuarios registrados que reciben nuestros boletines. Ese boletín lo mandamos una vez al día. No estamos haciendo, aunque es probable que lo hagamos, boletines urgentes con noticias de última hora, porque esa estrategia la estamos haciendo en redes sociales, aunque es posible que lo pongamos en marcha. Cuando tengamos una noticia de última hora especialmente relevante, mandar un correo electrónico a nuestra base de datos de usuarios con esa noticia. Y luego tenemos también muchísima relación con los socios desde mi propia cuenta personal. Por ejemplo, hace unas semanas mandamos un correo a todos nuestros socios que habían dejado de ser socios, bien por problemas técnicos, porque se le habían olvidado, había cambiado de tarjeta de crédito, no habían pagado, bien porque se habían dado de baja. Les mandé una carta como director, una carta tipo a todos ellos, pero a todos los que me respondían les respondí personalmente. Desde mi cuenta personal, a todos ellos contesté a los que me explicaban por qué se daban de baja, pues les hablaba con ellos directamente desde mi correo personal. Y nos ha funcionado muy bien, porque muchos de los socios que se dieron de baja se han vuelto a dar de alta con nosotros. Pero por esa relación, en parte también por esa relación directa conmigo como director del diario.es. Bueno, yo creo que ese fue el espacio para preguntas. De nuevo, entonces, agradecerle a Ignacio por acompañarnos en este espacio. También gracias a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Un saludo, aprovecho que ahora mencionaste a Marilyn Gonzalo, que nos estuvo acompañando en el Encuentro Nacional de la Red Periodismo de Hoy el año pasado, en octubre. Sí. Un saludo para ella, pues muy especial todos los conocimientos sobre Transmedia que estuvo acompañándonos y compartiéndonos en esa ocasión. Para quienes vienen preguntando a través de la red, esta charla queda grabada, podrán consultarla de manera posterior. A partir de esta tarde o mañana tendremos las memorias de este encuentro disponibles en www.periodismodehoy.com. Agradecemos nuevamente a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y para quienes han estado preguntando por nuestros cursos de formación virtuales, los tendremos disponibles a partir del próximo semestre. Agradecemos entonces de nuevo, Ignacio, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Yo creo que los usuarios y los lectores de Periodismo de Hoy, quienes nos siguen, han estado contentos por compartir este espacio con nosotros. Más o menos unas 250 personas estuvieron acompañándonos en esta mañana y bueno, muchas gracias. Espero que sean muchas más las oportunidades en las que estemos compartiendo contenidos, información y conocimiento a través de la red Periodismo de Hoy. Muchísimas gracias a todos vosotros y estaré encantado de repetir cuando digáis. Un saludo desde España.